vamos a empezar un poquito con la presentación. Ya la inteligencia artificial no nos va a sustituir, siempre va a necesitar un toque humano y él va a tener que aprender de nosotros. O sea que al final va a necesitar ese humano para que le diga qué es lo que tiene que hacer o qué procesos tiene que hacer, que nosotros le ordenemos para que actúe en base a los parámetros que le digamos para que ofrezca los servicios que estamos haciendo ahora. Simplemente lo que nos va a ayudar es a automatizar y al final del día lo que queremos, ganar tiempo, tener más tiempo para otras cosas. Para ocio o para seguir aumentando nuestro crecimiento o para aumentar nuestras ventas, ¿vale? Los diferentes roles que puede tener la inteligencia artificial en los diferentes sectores de la carrera vacacional, ¿de acuerdo? Chatbots y asistentes virtuales, luego lo haremos un poco de ellos, sobre todo con nuestra herramienta Hostify, tenemos una parte de esto, ¿de acuerdo? Herramientas de análisis de datos y precios dinámicos, ¿de acuerdo? Y aquí están nuestros compañeros de Angel Host, que os explicarán un poco más sobre el revenue, precios dinámicos, análisis de datos, ¿de acuerdo? Experiencias personalizadas, esto es muy importante, lo que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Os va a ayudar a poder ofertar al cliente de forma automatizada servicios, late checkout, early check-ins, cosas que el cliente realmente necesite, ¿de acuerdo? Y un poco lo que hemos hablado antes también del matchmaker, que vendría siendo como las OTAs ofrecen los listados o los diferentes servicios que el cliente ha estado buscando. La OTA ya se ha alimentado de esa información, entonces ya sabe directamente qué ofrecerle para que los tiempos de búsqueda sean más sencillos y el cliente reserve de forma más rápida, ¿de acuerdo? Vale, pues ¿qué beneficios nos va a dar esto? Pues lo que hemos dicho y hemos recalcado muchísimo tiempo, ¿no? El chatbot nos va a ayudar a reducir los tiempos de respuesta. No solo nos va a ayudar a reducir los tiempos de respuesta, sino que va a automatizar todo el proceso tedioso que tenemos muchas veces de pasar el check-in, instrucciones, hora de llegada, tienes que abrir de esta forma, a la hora de salir, tienes que tirar la basura, pues todo esto lo vamos a poder automatizar, incluso las respuestas a los clientes con preguntas frecuentes, ¿no? Cómo enchufo el hornillo, cómo se apaga la lavadora, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Esto qué va a causar? Pues como estamos diciendo aquí, cada vez las empresas y los países van invirtiendo más en tecnología, por lo tanto el 85% de las interacciones previstas para 2025 van a estar exentas de interacción humana, ¿de acuerdo? Eficiencia y productividad. No solo nos va a ayudar a mejorar la velocidad de respuesta, sino que además va a reducir un 42% los errores. Al final, siempre el humano, ¿no? Cuando hace una tarea muy repetitiva, muchas veces, durante muchos días, es normal que tengamos esos pequeños errores. Todo esto, esas automatizaciones, nos va a ayudar a bajar esa posibilidad de error y obviamente nos va a ayudar a poder mejorar. Va a aumentar la eficiencia y por último, es bastante importante, para aumentar los ingresos, va a reducir esos costes operativos en un 15%. Precios dinámicos, aquí herramientas como Pricelabs, nuestro compañero Daniel, indispensables y obviamente utilizan tecnología artificial, ¿no? Van a aumentar nuestro revenue, nuestros ingresos, entre un 10 y un 15%, si no más, luego Dani os dirá más en detalle. Y ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial en este caso? Ajusta en base a la demanda, ¿no? Es decir, por lo que sea, tenemos un concierto en Los Cabos, no lo sabíamos, y llega ese fin de semana y empieza a subir la demanda, ¿no? en lo que viene siendo Los Cabos. ¿Qué hace Pricelabs? Va a detectar ese aumento de demanda y va a aumentar los precios en base a los competidores y en base a la demanda en los precios que están solicitando los huéspedes. Esto obviamente pues, nos va a ayudar a automatizar y a olvidarnos de todas estas cosas. Nos va a dar precios por temporadas, nos va a automatizar todo mucho más. No solo nos va a automatizar, sino que los va a optimizar. Va a saber más sobre la base de datos y va a explicar mucho mejor cómo pueden estos clientes reservar con mejor beneficio. ¿De acuerdo? Experiencias personalizadas, y esto es una de las cosas importantes que estaba comentando. Ya como hemos dicho, la OTA ya recibe la información, ¿no? Pues en este caso va a pasar lo mismo, la inteligencia artificial va a recibir la información sobre el cliente, qué tipo de cliente, si ya ha recibido con nosotros, si viene con familia, sin familia, y ya de forma automática le va a ofrecer diferentes servicios que puedan necesitar. ¿Esto qué va a causar? Pues lo que estamos diciendo y recalcando, que este cliente pueda repetir con nosotros, ¿de acuerdo? O va a ser más propenso a repetir con nosotros, porque ya la próxima vez que venga va a ser incluso más rápido. Ya el sistema está retroalimentado de toda esa información y ya directamente le va a ofrecer los servicios, incluso a lo mejor de la última vez, para que le sea más sencillo la reserva. Análisis de datos y optimización de rendimiento, lo que venimos diciendo, ¿no? Queremos reducir precios y aumentar eficiencia. Pues esto no lo puede mejorar incluso en un 20%, ¿no? Va a monitorear, le podemos decir a la inteligencia artificial que cómo analizar todos los datos y que me saque unas estadísticas, ¿no? Pues oye, mis clientes, ¿de dónde vienen?
de Estados Unidos, de Francia, de Europa, y luego en base a todas estas estadísticas y todos estos análisis que nos puede solucionar la inteligencia artificial en poco tiempo, ya podemos sacar nuestras propias conclusiones para saber en qué mercado somos más fuertes y poder enfocarnos más en base a ese cliente, ¿de acuerdo? Obviamente van a tener diferentes especificaciones dependiendo del país que venga.